Muy buenos días mis queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra y el tema de hoy es división de monomios. Pero antes déjenme hacerles recordar que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término, ¿correcto? Cada vez que observe una expresión algebraica que tiene un solo término, entonces estoy observando un monomio. Dice entonces, para dividir monomios, procedemos a dividir los coeficientes y aplicamos la teoría de exponentes, división de bases iguales para la parte literal, ¿correcto? Quiere decir entonces que vamos a iniciar la división de monomios primero dividiendo los coeficientes, es decir, los números, y después para la parte literal vamos a aplicar la división de bases iguales, que es un tema que ustedes lo han visto en teoría de exponentes, ¿correcto? Fíjense entonces cómo es que vamos a realizar la división de monomios. Por ejemplo, aquí tengo un monomio en la parte superior y un monomio en la parte inferior. Esta rayita separa el numerador del denominador. Esto es una fracción de monomios, ¿correcto? Es una fracción y toda fracción es una división entre el numerador y el denominador. Muy bien, entonces tengo aquí un monomio dividido entre otro monomio. Es una división de monomios, ¿correcto? El 15 y el 3 son los coeficientes, ¿correcto? Y todas las letritas con sus respectivos exponentes corresponden a la parte literal. Entonces, procedemos a realizar la división. Dice, primero dividimos los coeficientes, ¿correcto? Es decir, 15 entre 3. Dividimos coeficientes, 15 entre 3, y esto me da 5, ¿no es cierto? Muy bien, 5 es el resultado de dividir 15 entre 3. Luego vamos a dividir la parte literal, pero para ello vamos a aplicar la división de bases iguales, ¿correcto? Dividimos la parte literal y aplicamos la división de bases iguales. Entonces, fíjense, x a la octava y x a la sexta es una división de bases iguales. Y en una división de bases iguales, recordarán ustedes que se restan los exponentes. Entonces, división de bases iguales, restamos los exponentes. Ahí está. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. El siguiente, división de bases iguales, se coloca la misma base, pero se restan los exponentes. Y para z colocamos la misma base, que es z, y restamos los exponentes. Muy bien, quiere decir entonces que si realizamos la división aquí, en estos monomios, sería 15 entre 3, 5. X a la 8 con x a la sexta escribo a un costadito, porque esto que está aquí, que estoy señalando con el mouse, me sirvió como una muestra, ¿no?, de cómo debería ser la división en la parte literal, ¿correcto? Muy bien, entonces va quedando así y ahora hay que restar los exponentes. Entonces va a ser igual a 5, pero para x sería 8 menos 6, 2x al cuadrado. El exponente para y sería 12 menos 8, 4, y el exponente para z sería 5 menos 3, 2. Entonces, la división de 15x a la octava y a la 12, z a la quinta, entre 3x a la sexta y a la octava y z al cubo, la división de estos dos monomios, la respuesta es 5x cuadrado y a la cuarta z al cuadrado, ¿correcto? Este monomio es el resultado de dividir estas dos expresiones, estos dos monomios. Muy bien, no se olviden que para la parte literal debo aplicar la división de bases iguales. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo 3
ejemplos. La primera es una división de monomios, aquí también la segunda también es otra división de monomios y la tercera también es otra división de monomios. Entonces debemos iniciar la división de monomios primero por dividir los coeficientes, ¿no es cierto? 24 entre 3 es 8. X a la 8 menos 6, m a la 12 menos 3, n a la 5 menos 2, la respuesta sería 8, x al cuadrado, porque 8 menos 2 es 6, m a la 9, porque 12 menos 3 es 9, y n a la 3, porque 5 menos 2 es 3. Muy bien, terminé. Para el siguiente, 36 entre 18, eso es 3, x a la 6 menos 6, a la 5 menos 3 y b a la 6 menos 2. Sería igual entonces a 3. Y el exponente para x sería 6 menos 6, 0, x a la 0. Para a sería a al cuadrado. Y para b sería 6 menos 2, 4, b a la cuarta. Deben recordar ustedes que x a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, como aquí se están multiplicando todo, sería 3 por 1, 3. Por lo tanto, va a quedar 3 a cuadrado b a la cuarta. El resultado de esta división de monomios es 3 a cuadrado b a la cuarta. No es que el x haya desaparecido, simplemente se aplicó la propiedad que dice en la ley de exponentes que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, como todo esto, x a la 0 vale 1, 1 por 3, 3. ¿Correcto? Muy bien. El siguiente, dividimos primero coeficientes, 14 entre 2, 7. Para p sería 10 a la, p a la 10 menos 6, para q sería q a la 7 menos 3 y para z sería z a la 4 menos 2. Recuerden, división de bases iguales, los exponentes se restan. Muy bien, restamos p, 10 menos 6 es 4, entonces es p a la cuarta. Para q también sería q a la cuarta y para z sería z al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tengo la división de monomios con sus respuestas, la división de estos monomios con su respuesta y la división de estos monomios con su respuesta. Muy bien, no está difícil, es sencillo, solo tienen que volver a ver el video una o dos veces más y les dejo unas hojitas de aplicación para que vayan practicando. Un abrazo chicos, cuídense mucho, gracias.